Dentro del derecho, y aunque suene raro, existen muchas leyes relacionadas con lo ambiental y con el cuidado del planeta. Y como no somos abogados, en muchos casos solemos desconocer esta información. Por eso, a partir de ahora, Juan Ignacio Moreno, nuestro especialista en derecho ambiental, nos va a ayudar a conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones en materia ambiental. Bueno, estamos con Juan Ignacio nuevamente. Hola Juan, gracias por estar ahí otro sábado más. Buenas, ¿cómo estás, María Marta? Muy bien, me pasó toda la semana estar pensando en las bolsas de plástico, las famosas bolsas de plástico, que hace muchos años atrás hubo como campaña y hubo mucha polémica en su momento por esta cuestión de recibir o no la bolsita de plástico en cualquier negocio, en si había o no una ley. En un momento se habló de que iban a salir de circulación. La realidad es que después de tantos años, hoy siguen estando esas bolsas de plástico. En algunos negocios te las dan y te las entregan si vos las pagás, lo cual encima el monto es muy bajo, por ende siguen en circulación esas bolsas. Entonces me quedé pensando en esa idea de qué sucedió con todo eso que hace unos años atrás habló de tratar de eliminar de este circuito lo que tienen que ver con, en este caso, plásticos de un solo uso, y la bolsa de plástico es algo que al día de hoy lo seguimos teniendo presente en nuestra cotidianidad, ¿no? Claro, es una actividad diaria en la cual uno va a consumir a cualquier local, comercio, supermercado y se le entrega la bolsa esa. Entonces la cuestión es si esto está permitido o no. Conforme a la ley de 13.868 de la provincia de Buenos Aires, se establece una prohibición sobre todas aquellas bolsas de plástico, de polietileno y otro material convencional. Lo que viene a promover esta ley es la utilización de bolsas biodegradables. ¿Por qué? Por la cuestión de el tiempo que lleva en degradarse este tipo de bolsas. Las bolsas plásticas de polietileno llevan años en degradarse y las bolsas biodegradables implican meses en degradarse. Esto también vinculado a la cantidad de basurales que se presentan en la provincia de Buenos Aires, porque la generación de residuos se da por la utilización también de esta cantidad de bolsas. Por ejemplo, cuando vamos a un kiosco y compramos una golosina y se nos da una bolsa chica, la bolsa esa de menor tamaño la terminamos metiendo dentro de una bolsa plástica con otros residuos, es decir, no se realiza esa separación en origen de residuos y seguimos incrementando por esta cuestión de seguir teniendo bolsas y no lograr esa conciencia en la separación. Ahora, ¿tenemos como habitantes de la provincia o de la Argentina la posibilidad de que haya una ley que prohíba el uso y la comercialización de estas bolsas? A nivel nacional podría establecerse una ley de presupuestos mínimos, son lo que son los residuos de un solo uso, es decir, los plásticos de un solo uso. También se ha planteado proyectos de microplásticos. Ahora bien, lo que tenemos en la provincia de Buenos Aires son establecimientos de fabricantes de estas bolsas biodegradables, es decir, como otra propuesta en la cual tienen que seguir ciertos parámetros de OPDS. Esto fue creado en el año 2016 y que establece el logotipo que tienen que tener las bolsas, es decir, las bolsas que son verdes para los reciclables y las bolsas negras, destacando la cuestión de la información, es decir, tener el conocimiento en esa bolsa, como en un etiquetado frontal, que esa bolsa nos indique la normativa que prohíbe la utilización de las bolsas plásticas y qué tipo de residuos también se tienen que disponer en esas bolsas. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Contar con esa información. Y me voy hacia los plásticos en general, que también tienen que tener una marca para de su clasificación, ¿no? Porque sabemos que tenemos varios tipos de plásticos y que no tampoco se cumple eso, ¿no? No siempre se cumple que vos puedas agarrar un plástico y puedas ver ese triangulito, ¿no? Con el número para identificar qué clase de plástico es y cómo se puede reciclar o no ese plástico. Y en las bolsas me parece fundamental que tengan esa información. Exacto, eso va vinculado también al principio de responsabilidad extendida del productor. Tener en los envases de todos los productos y también un poco al proyecto de ley del etiquetado frontal. Conocer como ciudadanos y habitantes de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina de qué manera se tiene que gestionar un bien que estamos consumiendo. Sí, con el etiquetado frontal va vinculado al consumo sustentable. Ahora, cuando estamos hablando de
bien que ya se consumió, ¿qué sucede después con el envase, con el envoltorio? Bueno, para eso tiene que haber un etiquetado que sea claro y que indique el proceso en la disposición de ese residuo y de qué manera se debe recuperar o valorizar. Para eso necesitamos de la información pública que se tiene que dar en lo que son los comercios y sobre todo en el bien, que tenga un etiquetado claro con la información. Ahora que hago memoria, esto que vos explicabas de las bolsas negras que tienen cierta información, las bolsas verdes que tienen otra información, no es tan común verlas tampoco, ¿no? La responsabilidad ahí del productor no está tan clara, pero ¿qué pasa con las otras bolsas? Las que no llevan ningún logo ni ninguna explicación y que se siguen usando. No hay hoy en día un control sobre eso y también recae todo sobre las personas que la utilizan y las personas que las entregan, ¿no? Exacto, sí, ahí es donde tiene que actuar el OPDS como autoridad ambiental ante las denuncias que se presenten, porque tiene una potestad de fiscalizar, es decir, es el organismo competente sobre el impacto ambiental que se dé y debe prevenir. Pero me parece que cuando suceden estas cosas lo que hay que buscar es la prevención. Como mencionamos en otras columnas, uno de los casos es la educación ambiental. Lograr esa conciencia sobre ese residuo plástico que estoy generando, dónde puede derivar. Y así es como la Fundación Vida Silvestre nos plantea en los informes que realizan y relevamientos sobre los residuos que se presentan en las zonas costeras de la provincia de Buenos Aires, el incremento de residuos plásticos y en el cual también se presentan esto de las bolsas plásticas. Es decir, el residuo que nosotros estamos generando en nuestros hogares puede llegar a derivar en los recursos naturales y así afectar el ambiente en sí mismo. Uno de los casos, por ejemplo, es el de las toninas. Hay un documental muy interesante de Ecohouse que plantea esto de la generación de basurales también por el hecho de la utilización de las bolsas plásticas. Sí, bueno, al final no te lo envié, te lo voy a enviar. Todos los años se hace también un relevamiento de basura costera que lo hacen desde la fundación que está en Mar del Tuyú, que se llama Mundo Marino, no me salía el nombre. Bueno, y ellos siguen encontrando entre los mayores residuos todos los años la cuestión de los plásticos, ¿no? Después los clasifican porque no solo encuentran, primero que encuentran plásticos y después vienen clasificándolos y encuentran desde bombillitas que sabemos que ya no tendrían que utilizarse, desde bolsas de plástico, bueno, colillas de cigarrillos y demás, pero los plásticos siempre están en primer lugar a la hora de hacer ese relevamiento que también pensaba nosotros como ciudadanos debemos tener cierta conciencia a la hora también, como vos decías, de que hay un ente que los puede regular, en este caso al cual se puede llamar para hacer una denuncia de la utilización de estas bolsas de manera indiscriminada, ¿no? Que pasa en muchos comercios eso. Totalmente, sí. Primero poner en valor, ¿no?, el trabajo de las organizaciones, porque son actores fundamentales de la sociedad para concientizar este tipo de problemáticas y que muchas veces es en voluntariado, es decir, gente que lo hace ad honorem y por una causa muy noble que es la ambiental. Y después sí, dar a que sea visible el hecho del organismo que se presenta en la provincia de Buenos Aires para también realizar denuncias y pedidos de información sobre situaciones que se estén presentando y la información que esté accesible a la gente. Por eso en la página del organismo se puede buscar cuáles son las empresas que producen las bolsas que son biodegradables, como cuáles son las obligaciones que tienen que tener estos fabricantes. Es decir, toda esta información tiene que estar al acceso de todas las personas, que hoy en día con la digitalización que tenemos se puede lograr. Sí, y también para cerrar, Juan, estamos en el mes de julio, algunos por ahí no saben, pero en el mes de julio justamente es un mes emblemático donde se hace algunos años una campaña que se llama Julio sin Plásticos y que es interesante, ¿no?, ponernos en ese lugar también de empezar a reducir la utilización de nuestros plásticos y las bolsas entran dentro de esos plásticos y está bueno la información que vos nos traes, que bueno, que tenemos que saber también con nuestra responsabilidad social de a la hora de comprar, entre comillas, esa bolsa, cuando nos ofrecen la bolsa en algún lugar, en un negocio, ver que sea la bolsa correspondiente, ¿no? Que sea biodegradable, que tenga la información correspondiente para también hacer ejercicio de nuestro derecho como ciudadanos. Exactamente, sí, es poner en valor la educación ambiental, la información pública
conocer qué estamos comprando y también poner en valor el trabajo de los recuperadores urbanos, esa mirada de inclusión social, porque también es facilitarles el trabajo a ellos cuando les llegan los residuos, que esté la correcta separación y que esté en la correcta bolsa para que luego se pueda valorizar los residuos que generamos. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo por ayudarnos a recordar estos temas y a empezar a entender que somos ciudadanos responsables y que podemos hacer un cambio en nuestra cotidianidad, a veces con algunas cosas simples y con esta información que vos nos brindás. Así que muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a vos, María Marta.